Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. En lo profundo de las páginas de la Biblia se oculta una clave. Escondido en las visiones de Daniel, hay una advertencia. Daniel no solo vio la caída de imperios, vio al anticristo, un hombre, un líder que vendrá con poder, carisma y engaño. Daniel lo llama el cuerno pequeño y dejó 7 claves para poder reconocerlo cuando aparezca. 7 señales claras para identificar el anticristo y no caer en el engaño. ¿Cuáles son estos 7 símbolos? ¿Estaba Daniel describiendo al nuevo papa o hablaba de un líder oculto que ya está entre nosotros? Algunos creen que Daniel vio tiempos futuros. Otros creen que las palabras que estuvieron selladas durante siglos están a punto de cumplirse. Ahora te toca a ti decidir si quieres mirar para otro lado o abrir los ojos. Antes de ser profeta, antes de recibir sueños que estremecerían la historia, Daniel fue un prisionero. Todo comenzó en Jerusalén. Daniel era un joven inteligente, de buena apariencia y descendiente de la nobleza. Tenía un futuro prometedor. Hasta que una sombra oscureció la ciudad santa. El ejército de Babilonia, el imperio más poderoso de la época, venía a reclamar lo que consideraba suyo. Las puertas de la ciudad fueron derribadas. Los soldados de Nabucodonosor no perdonaron ni templos, ni altares, ni familias. El reino de Judá cayó y los jóvenes más capaces fueron seleccionados, no para morir, sino para ser reeducados, moldeados, convertidos en sirvientes del imperio. Daniel fue uno de ellos. Lo llevaron lejos de su hogar, a Babilonia. Le cambiaron el nombre y le ofrecieron el lujo del palacio. Banquetes, ropas nuevas, un nuevo idioma y una nueva cultura. Pero Daniel no olvidó quién era. Mientras otros se adaptaban, él se negó a contaminarse con la comida del rey, y Dios lo protegió y lo bendijo. En poco tiempo superó a todos los sabios de Babilonia. Dios le dio conocimiento, entendimiento y algo más, el don de interpretar sueños. Fue así como llegó la primera gran prueba. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y exigió que se lo interpretaran, sin contarles cuál era. Todos fallaron, todos menos Daniel. Él no solo le reveló el sueño, le mostró su significado y le habló con valentía. Desde ese día, Daniel ya no fue un simple prisionero, fue un hombre de confianza. Un sabio entre sabios, un hebreo en tierra enemiga, que nadie pudo derribar. Pero los años pasaron. Daniel sirvió bajo varios reyes. Vio al orgulloso Nabucodonosor ser humillado por Dios. Vio a Belsasar burlarse del Altísimo y morir la misma noche. Y luego llegó otro imperio, los persas. Y aún así, Daniel siguió allí, firme, íntegro y leal. Cuando intentaron destruirlo, lo acusaron por orar a su Dios y lo lanzaron al foso de los leones. Pero sobrevivió. Dios lo protegió. Con los años, Daniel fue probado y superó cada prueba. Solo entonces, Dios le mostró lo que nadie más podía ver. Daniel no pidió ver el futuro, no buscó gloria, ni revelaciones, ni títulos proféticos, pero Dios lo eligió. Y fue entonces cuando comenzaron las visiones, no sueños comunes. Dios abrió una ventana en el cielo y le mostró lo que vendría, revelaciones divinas sobre reinos futuros, guerras globales y una figura oscura que se alzaría para engañar al mundo, el cuerno pequeño, el anticristo. Primera clave, surgirá de Europa. La primera gran clave que Daniel entrega para reconocer al anticristo no se trata de su personalidad ni de sus palabras, se trata de su origen, de dónde surge. Daniel vio 4 bestias salir del mar, cada una representando los 4 imperios que dominarían la historia, pero la cuarta bestia es la más aterradora. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Antes de que Daniel viera al cuerno pequeño, vio una secuencia, una cadena de imperios, una progresión de poder que marcaría toda la historia humana. El león con alas es el imperio de Babilonia, y en los siguientes versículos desvela 2 imperios más. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con
4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El oso encorvado es el imperio de Medo-Persia, y el leopardo con alas y cabezas el imperio de Grecia. Pero luego llegó la cuarta bestia. El ángel que acompaña a Daniel le revela que esta cuarta bestia representa el cuarto reino sobre la tierra, un reino que será diferente a todos los anteriores y que devorará toda la tierra. Leemos: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia representa al Imperio Romano, un imperio diferente a todos los anteriores, que no solo conquistaba, destrozaba. Daniel lo deja claro. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Roma fue el imperio que crucificó a Jesús, el imperio que destruyó Jerusalén, el imperio que dominó con fuerza, pero que un día cayó, o tal vez no, porque Daniel vio algo más. Vio que esta bestia no desaparecía del todo, y es en el siguiente versículo donde encontramos la primera clave del anticristo. Leemos: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este es el anticristo. Daniel lo vio. El cuerno pequeño es la figura que representa al anticristo. Y no surge de cualquier lugar, surge directamente del cuarto imperio. No será un líder externo, ajeno al sistema. No vendrá de fuera, vendrá de dentro, desde las estructuras, las alianzas, las potencias que se levantan sobre las ruinas del antiguo poder romano. Y aunque el imperio romano como estructura imperial cayó hace siglos, sigue presente. Roma no fue reemplazada, fue fragmentada y dio origen a Europa moderna. Sus leyes viven en nuestras cortes, sus símbolos siguen en la política moderna y sus valores en las instituciones globales. Y lo más importante, su influencia religiosa en uno de los sistemas espirituales más grandes del mundo, la Iglesia. El Vaticano es la única institución que ha sobrevivido desde los días del Imperio Romano. Por eso, muchos miran al papado, que emergió de Roma y se ha mantenido como figura religiosa mundial. Esta institución podría jugar un papel clave en la revelación final del anticristo. Esta clave es esencial. El anticristo no vendrá como un extraño, sino como un heredero, un producto del sistema que lo corromperá todo. ¿Podría ser el nuevo papa? Porque Daniel no vio simplemente el surgimiento de una figura política, vio una transformación desde dentro del sistema, un poder que parecía legítimo y que surgía del mismo orden establecido, hasta que comenzó a devorarlo todo. Pero lo más inquietante es lo que ocurre después. Daniel vio que esa bestia con 10 cuernos daría paso a un nuevo poder, un poder que surgiría desde dentro de ella. Leemos: Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Una figura poderosa que se alzará dentro de una coalición de naciones europeas. Daniel vio una alianza de 10 reinos, los 10 cuernos, una figura poderosa que se alzará desde dentro. Estos 10 reinos podrían representar bloques políticos como la Unión Europea o la OTAN. Por eso, muchos intérpretes bíblicos coinciden que esta es la primera gran señal para identificarlo. El anticristo surgirá de Europa. Segunda clave: eliminará a 3 líderes. La visión continúa. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, pequeño, surgía entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. La segunda clave que Daniel nos entrega para identificar al anticristo es directa y brutal. Derribará a 3 reyes. Daniel había visto los 10 cuernos que representan a los 10 reyes o naciones, y de pronto aparece uno más, un cuerno pequeño y aparentemente inofensivo. Pero es una fachada, porque apenas aparece, 3 de los cuernos caen. Eso significa que el anticristo, al ascender al poder, eliminará a 3 de esos 10 reyes. Pero no lo hará con guerras, lo hará con estrategia, con alianzas secretas, traiciones encubiertas, presiones diplomáticas. Será un golpe silencioso, pero devastador. Daniel lo deja claro. Los 3 cuernos caen delante de él, y ese delante no es irrelevante. Significa que él es la causa directa de su caída, que es alguien que destrona, que desplaza, que elimina a quienes le estorban.
Este es el sello de un líder con hambre de dominio. Un actor que entra en escena como uno más, pero que pronto transforma todo el sistema desde dentro. Y aquí es donde muchos vuelven la mirada hacia el Vaticano. ¿Por qué? Porque si el anticristo debe surgir del legado de Roma, y si debe conquistar mediante la caída de otros líderes, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estará esta profecía conectada con la figura del próximo Papa? Actualmente, el Vaticano no solo es el corazón de la fe católica, también es una entidad política, con estatus de Estado soberano, influencia diplomática, poder moral global y representación internacional. Y tras la muerte del Papa, se convoca un cónclave, un círculo cerrado donde cardenales de todo el mundo, los cuernos del sistema eclesiástico, eligen a un nuevo líder. En Daniel 7 leemos: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En este contexto, los 3 reyes que el cuerno pequeño derriba podrían ser interpretados como 3 grandes figuras de poder dentro del propio sistema religioso o político global. 3 cardenales que se interponen, 3 líderes eclesiásticos conservadores. Cualquiera que sea el caso, la eliminación de estos 3 líderes marcará un punto de inflexión, un acto disfrazado de reorganización interna, pero que en realidad será la puerta de entrada al control absoluto. Y entonces, el mundo entero mirará al nuevo Papa o al nuevo líder europeo como a un reformador, un visionario, un pacificador. Pero los ojos de Daniel ya lo vieron siglos antes, un cuerno pequeño que arranca a 3 y se alza sobre todos. Este no será un dictador, será una figura elegante, inteligente y espiritual, y muy posiblemente revestida de santidad. Por eso, esta segunda clave es crucial. Cuando veas caer a 3 líderes dentro de una coalición mundial, especialmente europea, y un nuevo rostro emerger, recuerda las palabras de Daniel. Tercera clave: tiene ojos de hombre y habla grandes cosas. En las visiones de Daniel, el cuerno pequeño no es una figura abstracta, tiene ojos y boca. Observa, habla, juzga y manipula. Leemos: y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los ojos, en la Biblia, son símbolo de visión, entendimiento y discernimiento. Pero estos ojos no son los de un profeta, ni los de un sabio. Son ojos humanos, demasiado humanos, llenos de astucia, cálculo, vigilancia y engaño. Este líder será percibido como uno de nosotros, cercano, carismático y seductor. Será alguien que mira profundamente, que entiende las emociones, que lee las multitudes y que manipula con una sonrisa. Tendrá carisma y compasión simulada. Hablará de paz, de unidad, de reconciliación, pero detrás de sus ojos habrá una intención oculta. Y no solo observa, también habla. Daniel lo repite 2 veces. Y acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le salió, y tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. En el hebreo original, la expresión grandes cosas no se refiere solo a discursos largos o pomposos, sino a palabras arrogantes, altaneras, soberbias. El anticristo no solo será un político, será un orador. Dominará el lenguaje y moverá multitudes. Será capaz de convencer a los más sabios y de engañar a los más devotos. Hablará de paz, de unidad, de un nuevo orden que elimine divisiones y conflictos, pero lo hará desde el orgullo más absoluto. Se exaltará a sí mismo y hablará como si fuera un salvador. Pero Daniel añade un detalle clave, a menudo ignorado, y parecía más grande que sus compañeros. Aquí, el texto deja entrever cómo será percibido este líder. No es solo que hable más fuerte, es que parecerá superior. Su imagen pública lo elevará por encima de los demás líderes. Aunque surja en medio de 10, será visto como la figura dominante, no necesariamente porque tenga más poder en términos legales, sino porque el mundo entero lo mirará como el más grande, el más sabio, el más justo, el más evolucionado. Y esto nos lleva inevitablemente a una figura global que en este momento está por definirse, el próximo Papa. En la actualidad, el Papa no solo es el líder de la Iglesia Católica, es un actor geopolítico y un representante moral. Pero Daniel nos advierte de algo más, y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí, Daniel nos advierte que el anticristo no solo será arrogante, sino que en su discurso desplazará a Dios. Hablará como Salvador, pero negará al Salvador verdadero. Su boca no solo proclamará ideas grandiosas, sino blasfemias sutiles. Atacará el carácter, la autoridad y la identidad de Dios. Y lo más inquietante, lo hará en nombre del bien.
Esta figura no se presentará como un enemigo de la fe, sino como su reformador. Dirá que ha llegado para corregir errores antiguos, para reinterpretar la verdad a la luz de una nueva humanidad. Esta es la marca de la blasfemia del anticristo: hablar contra Dios usando el lenguaje de la religión. Hablará en contra de Dios, mientras afirma estar hablando por Dios, y los pueblos lo aplaudirán. Muchos teólogos ven una conexión directa con la bestia del fin. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Por eso, esta tercera clave es tan peligrosa. El anticristo seducirá al mundo con palabras seductoras, desafiará los principios divinos y redefinirá la verdad. Y lo hará con tanta habilidad que muchos lo verán como un profeta, o peor aún, como un Mesías. Cuarta clave: engaña con una paz falsa. El anticristo no llegará como lo imaginan muchos. No tomará el control del mundo con ejércitos ni guerras. Entrará con una sonrisa y con una promesa que el mundo desesperado estará esperando escuchar: paz. Pero será una paz falsa. Daniel lo vio con claridad. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Esta palabra, sagacidad, revela su verdadera arma: la manipulación. Una figura carismática que surgirá con astucia y palabras calculadas. Un líder cuya principal arma no será la fuerza, sino el lenguaje. Este líder sabrá exactamente qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Tendrá la capacidad de adaptar su discurso a cada oído. Un engaño tan refinado, tan seductor, tan necesario para los tiempos de caos, que los reyes lo firmarán, los pueblos lo adorarán y las iglesias lo bendecirán. Será una paz global, una alianza entre religiones, un acuerdo internacional para poner fin a los conflictos históricos. Una solución que el mundo celebrará con lágrimas, pero en el corazón de esa paz habrá veneno, porque Daniel también nos revela que este líder, sin aviso, destruirá a muchos. Es decir, lo hará de forma inesperada, disfrazada de seguridad. Será un engaño cuidadosamente calculado. Su poder no residirá tanto en su fuerza como en su habilidad para seducir a las masas. Daniel lo vio, una figura cuya astucia hará prosperar el engaño, no a través del caos, sino de lo que parecerá orden, progreso, unidad. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana representa 7 años proféticos, y ese pacto con muchos ha sido interpretado por los estudiosos como un acuerdo político, espiritual o incluso religioso, que marcará el inicio de la última etapa de la historia humana. ¿Será un tratado de paz o un acuerdo de reconciliación? Una alianza global que será vista como la solución definitiva a los conflictos, posiblemente con Israel y las otras grandes religiones del mundo. Será la consolidación de una falsa esperanza global, un tratado que parecerá abrir las puertas a una era de armonía mundial, pero que estará sellando en realidad la entrada al abismo. Las guerras disminuirán y los gobiernos celebrarán la paz. Pero será una ilusión, un espejismo cuidadosamente orquestado. Daniel no dice que tomará el control por la fuerza, sino que confirmará un pacto con muchos. Tesalonicenses también nos advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Muchos creen que esta paz falsa no será solo política, sino espiritual. Y por eso, algunos creen que el próximo líder de la Iglesia Católica podría tener un rol clave en la validación de este pacto. Un papa que predique la unidad de credos, que proponga una iglesia sin muros y que promueva un nuevo pacto espiritual universal. Si eso ocurre, y la figura política del anticristo se apoya en esa estructura religiosa, la falsa paz habrá sido sellada, y el mundo entero caerá en la ilusión. Pero en ese momento, el anticristo revelará su verdadero rostro. El pacto se romperá y la persecución comenzará, y lo que era paz se convertirá en tormenta. Esta es la cuarta clave. El anticristo no conquistará con violencia, conquistará con esperanza. Será el hombre de la paz, el unificador, el salvador falso. Y cuando tenga al mundo a sus pies, cuando nadie lo cuestione, será entonces cuando destruya a muchos sin aviso. Quinta clave: perseguirá a los santos del Altísimo. Hasta ahora, sabemos que el anticristo surge del cuarto reino, derriba a 3 líderes para tomar el control, tiene ojos humanos, habla palabras arrogantes y blasfemas y engaña mediante una paz falsa. Pero ahora, en esta quinta clave, Daniel revela algo más oscuro aún: perseguirá a los santos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
Aquí el lenguaje profético de Daniel se vuelve claro y directo. El cuerno pequeño, el anticristo, no solo habla contra Dios, sino que arremete contra su pueblo, contra los santos, contra los fieles y contra aquellos que se niegan a inclinarse ante él. El anticristo no solo negará a Dios con palabras, buscará silenciar a quienes lo representan en una guerra espiritual declarada contra el pueblo de Dios. Daniel lo vio en su visión nocturna, una figura poderosa, con ojos de hombre y boca arrogante, haciendo guerra contra los santos. Pero lo más estremecedor es lo que dice a continuación: y los vencía. Esto implica algo difícil de aceptar. Durante un tiempo, el anticristo tendrá éxito, tendrá poder, influencia y podrá doblegar, marginar y quebrantar a los hijos de Dios. No porque Dios sea débil, sino porque forma parte del juicio, de la purificación y del cumplimiento profético. Una derrota temporal para los fieles antes del amanecer definitivo. Daniel lo repite describiéndolo como una persecución, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel dice que este cuerno quebrantará a los santos. La palabra utilizada en hebreo para quebrantará sugiere desgaste progresivo, presión constante, agotamiento. La persecución del anticristo no llegará con látigos ni cadenas al principio. No será necesario encarcelar a cada creyente ni llenar de mártires los coliseos. Bastará con algo mucho más sofisticado: convertir a los fieles en ciudadanos de segunda categoría, no por lo que hacen, sino por lo que creen. El sistema sabrá cómo silenciarlos sin hacerlos mártires, prohibiéndoles hablar en público, limitando sus palabras a los márgenes, alejándolos del centro del debate. Sus mensajes serán censurados en plataformas digitales, etiquetados como desinformación, discurso de odio o narrativas retrógradas. Los fieles que se nieguen a ceder serán retratados como intolerantes, radicales, que se oponen al progreso, enemigos del amor, del pluralismo, del bien común, y poco a poco perderán el acceso a espacios clave de la sociedad. Se les impedirá ejercer ciertas profesiones, especialmente en medios de comunicación, educación, medicina o política, por poner en riesgo la diversidad. Las leyes que los castiguen serán llamadas leyes de protección, legislación contra el odio, pero su verdadero objetivo será uno: silenciar a los santos. Y todo el mundo lo aplaudirá, porque el anticristo no se presentará como un tirano, sino como un pacificador, pero en nombre de la paz destruirá la verdad. Los fieles serán marginados, ridiculizados, incluso condenados por permanecer fieles a lo que Dios ha dicho. Un sistema global de hostilidad y represión que hará la vida imposible a quienes se mantengan fieles a Dios. Además, en Apocalipsis 13:7 se repite este mensaje que vio Daniel: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A qué tipo de líder permitiría el mundo que persiguiera a los cristianos verdaderos? Uno que lo haga en nombre del amor, uno que no se presente como enemigo de Dios, sino como su renovador. Y aquí, una vez más, la figura del próximo Papa entra en escena. Si el anticristo va a tener autoridad moral y religiosa, si va a hablar en nombre de Dios mientras se rebela contra él, y va a tener poder global y capacidad de influenciar leyes, entonces el próximo líder espiritual de Roma podría ser esa figura o su facilitador. Pero esta victoria del anticristo será temporal, no durará para siempre. Daniel lo deja claro más adelante: el juicio vendrá y el reino será entregado a los santos, pero antes deberán resistir, callados, perseguidos y aislados. Esta es la quinta clave: el anticristo no solo desafiará a Dios con palabras, sino que perseguirá a los que le pertenecen. Sexta clave: intentará cambiar los tiempos y la ley. Después de que Daniel revela que el cuerno pequeño hablará contra Dios y perseguirá a los santos, menciona un acto aún más profundo de rebelión: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo intentará reescribir la estructura divina del tiempo y la moral, cambiar lo que Dios estableció como eterno. ¿Qué significa cambiar los tiempos? En la Biblia, los tiempos no se refieren únicamente a calendarios o fechas. Se refiere a los ciclos sagrados establecidos por Dios, las festividades, los días santos, las temporadas proféticas, el orden del tiempo espiritual. Desde el Sabbat, las Pascuas, las trompetas, Dios diseñó un calendario espiritual que reflejaba su propósito y su pacto. Cambiar los tiempos significa redefinir el calendario profético, anular el significado de los días santos, desconectar a la humanidad del ritmo sagrado que Dios estableció. El anticristo buscará borrar esa conexión con el tiempo divino,
y en su lugar establecer un nuevo sistema secular, inclusivo, universal. Esto no ocurrirá de forma violenta, lo hará a través del lenguaje. Dirá que necesitamos unir el tiempo sagrado de todas las culturas, que las antiguas divisiones nos separan y que debemos crear una nueva espiritualidad global. Pero en realidad, lo que hará será destruir el tiempo santo de Dios. Se hablará de un nuevo calendario para la humanidad que unifique a todas las religiones y culturas, con festividades comunes donde Cristo deje de ser el centro para convertirse en un símbolo más entre muchos. Un maestro, un guía, un profeta respetado, pero no el Hijo de Dios. Su nacimiento no será celebrado como la encarnación del Verbo eterno, sino como un ejemplo de conciencia despierta. Su muerte y resurrección ya no serán proclamadas como el eje del plan de salvación, sino como metáforas de renovación colectiva. Tal vez la Pascua será reemplazada por la fiesta del nuevo ciclo, o el Adviento por la Semana de la Luz, o quizás el Domingo del Señor por el día, el equilibrio. Así, paso a paso, el tiempo dejará de girar en torno al Evangelio y empezará a girar en torno al ser humano. Una generación que cambió los tiempos y olvidó al Dios que los estableció. ¿Y qué significa cambiar la ley? Aquí la palabra en hebreo es Torah, la ley de Dios, su instrucción y su voluntad moral. No es cambiar leyes civiles, es mucho más grave. Es intentar reescribir lo que Dios dijo que era bueno y lo que es malo. Cambiar la ley significa proclamar que el pecado ya no es pecado. Significa establecer una nueva ética mundial, donde lo que Dios llamó abominación, el hombre lo declare virtud. Significa redefinir el matrimonio, la identidad, la verdad, la justicia, la familia, la adoración, todo. Y si, como hemos visto, el anticristo tiene autoridad espiritual, entonces hablará como líder religioso, no desde un parlamento, sino desde un púlpito, y no como un político, sino como un profeta. Esta es la sexta clave. El anticristo no solo vendrá a gobernar, vendrá a reescribir la voluntad de Dios, a borrar los tiempos santos, a modificar las leyes eternas y a levantar un nuevo orden espiritual, donde Dios ya no tenga la última palabra. No será necesario encarcelar a cada creyente, bastará con convertirlos en ciudadanos de segunda categoría, prohibiéndoles hablar en público, censurando sus mensajes en plataformas digitales, etiquetándolos como intolerantes o radicales y persiguiéndolos con leyes de odio, camufladas como protección. Y cuando lo haga, millones lo celebrarán. Dirán que por fin hemos evolucionado, que hemos superado los dogmas, que hemos dejado atrás lo que llaman oscurantismo. Pero el cielo sabrá la verdad. Es una rebelión camuflada, un intento de destronar al Creador desde su propio altar. Séptima clave. Dominará durante 3 años y medio. Daniel no solo describe cómo será el anticristo, también revela cuánto durará su poder absoluto. Después de hablarnos de su blasfemia, su persecución contra los santos y su intento de reescribir los tiempos y la ley divina, Daniel cierra esta serie de claves con una medida precisa. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. La palabra tiempos son 2 años. Un tiempo es 1 año, y medio tiempo es medio año. En total, 3 años y medio. Este es el periodo final, el corazón de la gran tribulación, el tiempo en que el anticristo ejercerá un dominio absoluto y sin oposición humana visible. Los santos estarán siendo quebrantados. El sistema global lo venerará y el mundo lo considerará el hombre más sabio, más justo y más necesario que jamás haya existido. Este mismo periodo vuelve a aparecer con una precisión numérica explícita en el libro de Apocalipsis. Allí, el apóstol Juan describe a la bestia, símbolo del anticristo, recibiendo poder absoluto por una duración limitada. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Esto no es una coincidencia, es una confirmación. Es la misma duración, expresada de otra forma. Juan, siglos después de Daniel, está describiendo el mismo escenario profético, una figura arrogante que habla contra Dios, que persigue a los santos, que tiene un reinado limitado y que finalmente será juzgada. Pero hay algo aún más revelador. En el capítulo 9 del libro de Daniel, mientras ayunaba y oraba por la restauración de Jerusalén, el ángel Gabriel descendió con un mensaje que cambiaría el curso de la historia profética. Dios le reveló a Daniel un calendario, un conteo preciso,
70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero estas no son semanas de días, son semanas de años, es decir, 70 periodos de 7 años, lo que nos da un total de 490 años proféticos. Gabriel explicó que esas semanas estaban destinadas a cumplir 6 cosas: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, un proyecto divino, con un reloj profético, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso suma 69 semanas o 483 años proféticos, y se cumplieron de forma perfecta. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, desde el decreto de Artajerjes, alrededor del año 457 a.C., hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente 483 años después. Jesús fue rechazado, arrestado y crucificado. Después de la muerte del Mesías, el cronómetro se detuvo. Comenzó un paréntesis, una era de gracia, la era de la Iglesia. Durante este tiempo, el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, los gentiles han sido injertados en el olivo espiritual y la humanidad ha tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero este paréntesis no es eterno. El reloj volverá a activarse y cuando lo haga, comenzará la última semana, la semana 70, los últimos 7 años proféticos de la historia humana. Esto lo leemos en Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El reloj, que estuvo detenido desde la crucifixión del Mesías, vuelve a funcionar. Y con ese reinicio aparece una figura clave, el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el anticristo. Pero no vendrá con violencia, vendrá con acuerdos, con diplomacia, confirmando un pacto con muchos. El texto no dice que creará un pacto, sino que lo confirmará, lo que sugiere que ya existe una base, una promesa, una expectativa, probablemente con Israel y líderes religiosos y políticos que desean paz, seguridad, reconstrucción. Este pacto será aplaudido por el mundo. Los medios lo llamarán el acuerdo del siglo. Los líderes religiosos lo verán como una señal de unidad espiritual, y por un breve momento parecerá que el caos ha terminado. Por lo tanto, el anticristo reinará por 3 años y medio de forma absoluta, con confusión, acuerdos aparentes y engaños diplomáticos. Pero entonces, a los 3 años y medio, el velo caerá. El anticristo mostrará su verdadero rostro, romperá el pacto, traicionará a quienes confiaron en él y detendrá el sacrificio. Aquí comienza la gran tribulación descrita por Jesús en Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y será durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Será entonces cuando el cuerno pequeño, el anticristo, hable contra el Altísimo, quebrante a los santos, imponga su ley, cambie los tiempos y por un breve instante parezca invencible. Esto ha llevado a muchos intérpretes a creer que, para entonces, el templo de Jerusalén habrá sido reconstruido y que se habrán restaurado los sacrificios según la antigua tradición. Un evento con implicaciones teológicas, políticas y proféticas enormes. Pero esa restauración será breve, porque el anticristo interrumpirá los sacrificios no por respeto a Dios, sino por usurpación. Él se sentará en el lugar santo, se proclamará como Dios. Esto es lo que Jesús llamó la abominación desoladora y lo que Pablo describe en Tesalonicenses, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero será un dominio con reloj, un poder limitado, un tiempo contado por Dios. Y cuando ese plazo se cumpla, el cielo intervendrá y la bestia caerá. Daniel no da esta información solo como revelación, la da como esperanza, porque sí, el anticristo vendrá, tendrá poder, silenciará a los santos y se levantará sobre las naciones, pero su tiempo está contado. Ahora que conocemos las 7 claves de Daniel, es el momento de descubrir si el nuevo Papa, Robert Francis Prevost, ahora conocido como León XIV, cumple con ellas. La primera señal profética revelada por Daniel sobre el anticristo es clara y contundente. Surgirá del cuarto reino. Este cuarto reino, como hemos visto, fue Roma, un imperio que parecía haber caído, pero cuyas raíces siguen vivas.
¿Cumple el nuevo Papa León XIV esta condición? Robert Francis Prevost, ahora conocido como Papa León XIV, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. A simple vista, parecería que su origen no cumple con esta clave, hasta que miramos más de cerca. Su padre, Louis Marius, es de ascendencia francesa e italiana y sirvió como veterano de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y su madre, Mildred Martínez, era de ascendencia española. Entonces, aunque Robert Prevost nació en Estados Unidos, su herencia familiar está profundamente arraigada en Europa, especialmente en Francia, Italia y España. Y además, su identidad espiritual, académica y religiosa siempre ha estado vinculada a Europa. Desde joven, Prevost fue enviado a formarse en estructuras conectadas con la Iglesia de Roma y, más adelante, regresó a Europa para ejercer cargos clave bajo la autoridad vaticana. Aunque su primera misión sacerdotal se desarrolló en Perú, fue en Europa donde su carrera ascendió meteóricamente. Después de obtener una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova, se unió a la Orden de San Agustín y fue ordenado sacerdote en Roma en 1982. Posteriormente, estudió en Roma, en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, uno de los centros teológicos más antiguos y prestigiosos del catolicismo. Allí obtuvo su licenciatura y doctorado en Derecho Canónico, y fue precisamente esa formación, bajo la mirada de cardenales romanos, lo que lo convirtió en una figura de confianza para el Vaticano. Más tarde, fue llamado a servir directamente en la Curia Romana, en el Dicasterio para los Obispos, uno de los órganos más poderosos de la Iglesia, donde fue nombrado prefecto en 2023 por el Papa Francisco. Desde allí, coordinó los nombramientos episcopales a nivel mundial. Este cargo, reservado para quienes poseen formación europea, visión universal y lealtad al sistema romano, fue el trampolín que lo llevó al papado. Es en Roma donde fue formado, donde fue promovido y donde ahora gobierna como papa. Y hay una relación más con Roma, la elección del nombre León. Podría haber escogido entre decenas de nombres papales posibles, pero eligió uno muy específico. Eligió llamarse León XIV, una alineación con el corazón mismo de Roma, porque de todos los títulos posibles, León es uno de los más profundamente vinculados con el poder del papado como continuidad del Imperio Romano. El primero fue León I, también llamado el Grande, que no solo enfrentó a Atila el Huno y defendió Roma con valentía política, sino que estableció la supremacía del obispo de Roma como cabeza indiscutible de toda la cristiandad. Fue León I quien convirtió al Papa en el emperador espiritual del mundo cristiano. Y el último León, León XIII, fue el primer Papa moderno en reclamar la influencia global de la Iglesia dentro de las estructuras políticas. Habló de derechos sociales y tendió un puente directo con los Estados Unidos. Pero lo más importante, fue el primero que reconstruyó la influencia de Roma en una era democrática y plural, no desde el altar, sino desde la diplomacia. Al elegir el nombre León, Robert Prevost está enviando un mensaje silencioso, pero inequívoco. Se alinea con la autoridad histórica de Roma, no con Pedro el Pescador ni con Francisco el Humilde, sino con los leones que rugieron desde el trono romano para afirmar el dominio espiritual del mundo. La siguiente clave en las visiones de Daniel es la forma de ascenso al poder del anticristo, derribando a 3 líderes. Una acción que, aunque pueda parecer política, está impregnada de intención profética, tomar el control absoluto, eliminando a los que estorban. Y aquí, la pregunta clave es, ¿ha comenzado el nuevo Papa, León XIV, a cumplir esta señal? Daniel no menciona nombres, pero sí da pistas. Estos 3 reyes forman parte de una coalición de poder dentro del sistema global. En este sentido, los 3 reyes podrían representar 3 figuras claves de oposición interna: cardenales, arzobispos o incluso instituciones que sostienen una línea firme contra la apostasía que viene. Durante su tiempo como prefecto del Dicasterio para los Obispos, fue responsable de vetar, frenar o redirigir nombramientos episcopales que no se alineaban con la agenda de sinodalidad impulsada por Francisco. Y ahora, como Papa, tiene el control absoluto sobre quién asciende, quién es removido y quién es silenciado.
En los últimos meses ha habido reasignaciones abruptas de cardenales conservadores, especialmente en diócesis clave, y una tensión creciente entre sectores fieles a la doctrina tradicional y la nueva línea sinodal, que él ha heredado y profundizado. Aunque aún no hay una remoción oficial de 3 líderes, se percibe una purga progresiva, un patrón. 3 voces disidentes podrían caer, no con escándalo, sino con silencio, y el mundo no lo notará. Pero Daniel lo anunció: 3 cuernos caerán, para que el pequeño se levante. Pero cuando Daniel vio al cuerno pequeño, no se encontró con una criatura monstruosa. Lo que vio fue más perturbador: un rostro humano, unos ojos como los tuyos o los míos, y junto a esos ojos humanos había otra característica aún más poderosa: una boca que hablaba grandes cosas. Hoy, esa imagen profética se hace más tangible que nunca, porque el nuevo Papa, León XIV, no es solo un teólogo, es un políglota. León XIV habla 5 idiomas: inglés, español, italiano, francés y portugués, y además entiende latín y alemán. Esto no es un simple dato académico, es una herramienta profética, es la capacidad de hablarle al mundo entero, sin traductores, sin filtros, sin barreras. Puede dirigirse a América Latina como un pastor nativo, hablar a los europeos como un hermano intelectual, conectar con África en francés, con Brasil en portugués y con Estados Unidos como uno de los suyos. Tras su elección como sumo pontífice y tomar el nombre de León XIV, su primer mensaje al mundo fue elegante, pacífico, global, pero cargado de frases que resuenan con fuerza profética. Queridas hermanas y hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias, a todas las personas y a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz sea con ustedes. En su primer discurso como Papa, pidió a los fieles que fueran seguidores de Cristo. El mal no prevalecerá. Además, lanzó un llamado a la paz a todos los pueblos en sus primeras palabras, y a los cardenales que le eligieron en la 4ª votación, también les instó a caminar como una iglesia unida, buscando siempre la paz y la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo a anunciar el Evangelio y a ser misioneros. Daniel continuó revelando que el anticristo no inicia su conquista con guerra, la inicia con paz, pero no una paz verdadera, no la paz que viene de Dios, basada en la justicia y en la verdad, sino una paz artificial, superficial y seductora, creada para desarmar a los pueblos y preparar la sumisión global. No usará la fuerza al principio, usará la sagacidad, la astucia, hará prosperar el engaño, y lo hará mientras el mundo lo aplaude por traer unidad, diálogo, inclusión. En ese sentido, lo que ha ocurrido tras la elección de León XIV es tan profético como inesperado. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su nacionalismo, su enfrentamiento con el Vaticano durante el papado de Francisco y por bromear incluso con ser papa, ha sido uno de los primeros en felicitar efusivamente al nuevo pontífice. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo, Donald Trump. Estas palabras no son menores. Trump no es un diplomático cualquiera. Es una figura polarizadora, desconfiada históricamente del globalismo religioso, y sin embargo, ahora aplaude al hombre que promete unidad interreligiosa mundial. El profeta dice que sin aviso destruirá a muchos, y esa destrucción no será física al principio. Será espiritual, un colapso silencioso de la verdad. León XIV ha llegado al papado con una narrativa clara: unidad, fraternidad, reconciliación, pero no entre hermanos en Cristo, sino entre todas las religiones del mundo. Ha heredado la agenda interreligiosa de Francisco y la está ampliando con mayor firmeza. En sus primeros pronunciamientos ha hablado de construir una iglesia hospitalaria que reciba a todos sin condiciones, de superar lo que llama barreras dogmáticas para acercarse al corazón humano, y de promover una nueva espiritualidad universal que se abra al diálogo con todas las creencias. En su discurso de aceptación dijo: la humanidad está herida por el conflicto. La misión de la Iglesia ya no es marcar la diferencia, sino sanar la división.
Y esto nos lleva a la siguiente clave que reveló Daniel: perseguirá a los santos del Altísimo. Todavía es muy pronto para tener pistas de esta clave, pero desde sus primeros gestos, León XIV ha dejado claro que su iglesia no será un bastión de ortodoxia, sino un espacio para lo que él llama espiritualidad del diálogo. Una iglesia abierta a todo el mundo, excepto a quienes se aferren demasiado a la palabra. El nuevo Papa ha comenzado a hablar de superar el fundamentalismo doctrinal, reformar el catecismo para adaptarlo a los tiempos modernos y promover un nuevo lenguaje teológico más incluyente. Estas ideas pueden sonar nobles, pero el tiempo establecerá la verdad detrás de estas palabras. Y justamente el tiempo fue la última revelación de Daniel. Dominará durante 3 años y medio. El anticristo no tendrá un reinado eterno, pero su poder será absoluto, durante un breve y oscuro período, 3 años y medio, un número exacto, escrito en el cielo y sellado por Dios. Hoy tenemos un nuevo Papa, un líder respetado, que ha prometido unidad, reformas, inclusión, pero también ha comenzado a mover los pilares, modificando la ley moral, cambiando las fiestas, marginando a los fieles que no ceden. Y ahora que has escuchado las 7 claves, ahora que hemos mirado de frente las visiones de Daniel y las hemos comparado con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, ¿tú qué piensas? Como fieles tenemos que estar preparados, y el primer paso es el conocimiento, para estar atento a las señales escritas. Porque en las visiones de Daniel hay una gran advertencia, pero también hay una promesa, porque el libro de Daniel no termina con el dominio de la bestia, termina con la victoria del reino eterno, con el juicio del anciano de días, con los santos recibiendo el reino. Amén.